¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en nuestro programa número 5, La vida es para vivirla. Y hoy en este encuentro espero que os quedéis porque vamos a aprender de esa gestión afectivo-emocional ante los cambios, ante la incertidumbre, porque la vida es para vivirla. Así que quedaros con nosotros en este programa de hoy porque te sorprenderás. Buenas, amigas y amigos, estamos en nuestra sección de salud para todos y hoy vamos a hablar un tema que a todo el mundo nos compete. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la ansiedad y la angustia. Claro, en la vida siempre hay incertidumbre, no podemos engañarnos y decir que la vida es color de rosa, no, porque siempre hay problemas, hay obstáculos, a veces parece que la vida nos pone la zancadilla, las instituciones nos ayudan en muchas cuestiones de nuestra vida, hay problemas, también hay alegrías, ¿no? Pero vemos que ante las incertidumbres de la vida, ante los cambios, pues siempre surge en nosotros cierta, digamos, zozobra, ¿no? Cierta tensión que habla de esa angustia. Hay una angustia que es necesaria porque de alguna manera nos pone en alerta, ¿no? Nos hace prevernos de ciertos peligros, porque claro, frente a un peligro exterior, pues uno tiene que estar implicado en esa cuestión y ahí pues puede reaccionar o bien huyendo o bien afrontando esa situación. Pero claro, la angustia habla de esa implicación que tenemos, de ese deseo que está puesto en el mundo, en la realidad. Entonces, la angustia es necesaria, pero luego hay otra cara de la moneda que es otra angustia que podemos decir que es la angustia neurótica, que lo diferenciamos de la ansiedad porque la angustia es más física, tiene más que ver con manifestaciones en el cuerpo. Puede haber pues síntomas como la taquicardia, el vértigo, palpitaciones, falta de respirar, diarrea, ¿no? Hay una sudoración, que hay una serie de síntomas que están señalando que algo pasa en la persona y que no tiene nada que ver con una cuestión, digamos que orgánica, ¿no? En el sentido que puede ser por una manifestación de fuera o también asalta sin uno poder controlarlo ni poder saber de ello, cuando en realidad es eso, estamos hablando de una manifestación de alguna cuestión psíquica que acontece en el cuerpo, porque vemos que a través del cuerpo también hablamos de circunstancias que tienen que ver con nuestra gestión afectivo-emocional. Y claro, ante un peligro exterior yo puedo huir, pero ¿qué hago ante un peligro interno, ¿no? Y con peligro interno nos referimos a que en todos nosotros hay deseos inconscientes, ¿sí? Esto lo hablamos en varios programas, hay deseos inconscientes en nosotros y que hablan de todo ese entramado de nuestros deseos reprimidos. Hay algo que no toleramos y que se reprime en nosotros y es una energía que aparece luego y puede aparecer como en la angustia en forma de síntoma, en forma de angustia, de sudoración, palpitaciones. Estoy hablando de un miedo interno, de algún deseo interno que no puedo tolerar y que aparece así disfrazado, de esa manera en la que parece angustia. Además, hemos hablado de esa situación de incertidumbre, de cambio, de dar un paso, ahí es donde aparece la angustia, pero cuando aparece en el cuerpo estamos hablando de esa simbolización en ese momento infantil en el que esa función mamá pues estábamos, que nos completaba, ¿no? Le hacíamos una atribución a esa función y luego tuvimos que desviar la mirada para entrar en el mundo. Y claro, esa situación no es algo del pasado, sino que es algo que simbólicamente acontece en nosotros cada vez que vamos a dar un paso. Pero claro, hay quien se detiene en la angustia, hay quien retrocede, quien no puede acceder a transformar la realidad y ahí se permanece instalado en los síntomas. Esa es la angustia, ¿no? También luego hablamos de la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con una cuestión más psíquica, es decir, es una anticipación a algo que va a pasar, pero claro, uno ¿cómo va a saber lo que va a pasar en esa conversación? ¿Cómo va a saber lo que va a pasar en el futuro? Es como, tenemos el programa hoy, uno está en ayer, ¿no? Está antes de tiempo, es una cuestión de anticiparse porque quiere controlar, ¿no? y no tolera esa incertidumbre. Pero claro, hay problemas que no tienen solución, hay cuestiones que no se pueden solucionar al instante, que hay que esperarse a unir otras cosas para resolverlas. O hay cosas que no tienen solución, simplemente hay que aceptarlas. Y claro, en esa anticipación, en esa ansiedad, habla de esa cuestión a la poca tolerancia a la incertidumbre.
pero en la vida no tenemos nada seguro. Y una cuestión importante con la salud es aceptarlo, ¿no? Poder sustituir y aceptar que en la realidad no hay nada ideal, sino que hay continuas transformaciones y continuos cambios en nosotros y en nuestro alrededor. Y claro, aceptar eso y poder entrar en esa nueva realidad transformándonos nosotros, ¿no? Porque esa es la cuestión, que cuando a uno le acontece ese ataque de ansiedad o ese ataque de angustia, hablamos de que no hay una transformación en nosotros, tiene que ver con nosotros. No podemos echar balones fuera y creer que me ha tocado o que me pasa por un acontecimiento determinado. No nos engañemos. No son los acontecimientos externos, que hay acontecimientos que digamos que de alguna manera nos pueden venir grandes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero no son los que determinan nuestra respuesta, ¿no? No es lo que provoca ese episodio de angustia o ese episodio de ansiedad, sino que tiene que ver con cómo gestionamos nosotros esas circunstancias. Claro, y eso no es tanto lo que me pasa, es lo que yo hago con lo que me pasa. Además que sabemos que lo que dice la persona de lo que le pasó no es lo que le pasó, eso es lo manifiesto, la apariencia. Hay que tirar del hilo, ir asociando para que esa persona pueda simbolizar, pueda poner en palabras realmente ese ataque de angustia, ¿no? Porque ese ataque de angustia está hablando de una cuestión psíquica, no es algo que le pase por casualidad. Claro, y a través del psicoanálisis le ayuda a simbolizar, a poder poner en palabras y de alguna manera pues desentrañar, ¿no? Ayudarle a transformar esa estructura que tiene la persona en esa manera de reaccionar ante esa gestión que digamos que es una posición infantil ante ciertos acontecimientos de la vida que le vienen grandes, que no lo pueden gestionar, no lo puede verbalizar, no lo puede poner en palabras y aparece ese ataque de ansiedad, pero que está hablando no de esa situación en concreto, y a veces pasa cuando está uno más tranquilo, ¿no? Está hablando de otra cuestión. Entonces no es cómo nos relacionamos con la realidad, sino cómo nos relacionamos con nosotros mismos, porque nunca es la realidad la que ofrece esa cuestión de ese afrontamiento, sino que es la fantasía que yo tengo de esa realidad. Estamos constantemente en otro plano distinto, estamos en nuestra realidad psíquica, un mismo acontecimiento además. Lo vemos en un juicio, cada persona va a decir una versión diferente y es esa versión que yo digo de lo que pasó y cómo me relaciono con esa gestión de esa cuestión. Entonces, la ansiedad y la angustia, estamos hablando de esta cuestión hoy, tenemos que decir que hay que tener cuidado con sobremedicarse, ¿no? Con poner un parche a huir de nosotros mismos, porque estamos en una sociedad un poco hedonista en la que no queremos saber nada que nos implique y realmente tenemos que implicarnos en las cosas que nos suceden, porque esas manifestaciones que aparecen en nuestro cuerpo a través de esos síntomas de la angustia están hablando de cuestiones psíquicas inconscientes que yo no puedo saber de ellas y que necesitamos simbolizarlas a través de las palabras. Entonces el psicoanálisis nos ayuda a transformar ese goce en ese cuerpo, ¿no? Por otro goce que es el de la palabra, transformarnos, conocernos y transformarnos. Y para saber del problema que tenemos, primero tenemos que aceptar que tiene que ver con nosotros, que estamos implicados en todo lo que nos pasa. Lo grande solo asusta a los solitarios. Entrechocó los dientes de alegría, de alegría. Pum 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 pum. Yo trabajé en una maternidad muchos años, en lo que se llamaba el Servicio de Psiquiatría Social, se llamaba así, ¿no? Dentro de la maternidad. Bueno, cuando llegamos había 8 cesáreas cada 10 partos, 8.
Bueno, nosotros redujimos en un año de trabajo a una cesárea cada 10 partos. Ustedes saben que la cesárea es cruenta, ¿no? Lastima a la madre, a veces toca el feto, a veces... Bueno, trabajábamos, yo me acuerdo que estaba el consultorio externo, como la sala de esta, toda la madre con su nenito, y yo me paseaba, porque los médicos hacían venir a los pacientes a las 7 de la mañana y ellos llegaban a las 9. Yo llegaba a las 7 y cuarto al hospital, y conversaba con las madres que estaban en la sala de espera de pediatría. Y bueno, y ahí resolvía los casos así. El niño duerme con nosotros, no, ni hablar, no tenemos lugar, que duerma en la cocina. Y a la semana siguiente le preguntaba si y el tipo había mejorado de la tos. Después, la estenosis pilórica se opera generalmente, es cirugía, ¿no? El chico toma la teta y vomita, toma la teta y vomita, toma la teta y vomita. Entonces, operación del píloro, que yo, ¿no? Bueno. Nosotros curábamos la estenosis pilórica enseñándole a la madre cómo se tenía que dar la teta, ¿no? La agarramos a la mujer y la apretábamos, como ella apretaba al niño y la mujer se ahogaba. Digo, esto le pasa al niño. Esto le pasa al niño, así que usted tiene que aflojarse un poquito. Bueno, un día llegó una mujer con un niño de 7 años en brazos y dijo, mi niño no puede caminar. Bueno, se fue del hospital caminando, ¿no? Claro, y salió caminando, ¿no? Que es muy interesante la influencia de los padres en los niños, muy interesante. Porque es muy difícil el reconocerlo además. Porque vieron que la madre, yo me acuerdo de mi mamá, me amaba con locura. ¿Eh? No sé, ustedes... Pero, claro, pero a veces el amor no alcanza. ¿Eh? Contigo pan y cebolla. Terminaban los dos llorando. Por la cebolla, ¿no? Y por la falta de proteína también. No. El que no quiere el confort de la vida, termina teniendo confort intelectual. Y eso es mucho más grave y mucho más dañino y mucho más enfermante que el confort. Luz eléctrica, agua caliente, ¿no? Y después tuve de rector de la Universidad de Cardó. Cardó era un tipo... Cardó inventó la sala 17 del Hospital de Niños. Escuchen bien esto lo que le digo. Internaba a la madre con el niño. La madre se ocupaba de las compras, de limpiar la sala y de hacer la comida. Las madres. Bueno, aumentó la capacidad hospitalaria 10 veces. En lugar de 20 niños, en el mismo periodo atendía 200 niños. Porque los chicos se curaban en 3-4 días. La sala 17, yo trabajé en la sala 17, trabajé con esto. Bueno, pero era un pediatra especial. Usted traía a su hijo con angina el 1 del mes, el 10 del mes y el 25 del mes, y el tipo decía, no, mire, yo no voy a atender más a su hijo hasta que usted no comience su tratamiento psicoanalítico. Era un pediatra que estaba convencido que las madres producían las enfermedades de los niños. Que yo no sé si es verdadero en todos los casos, pero es verdadero. Las tendencias no son estructurales, son ideológicas, ¿no? El hombre no tiene tendencia, ¿no? Lo tirás en el campo y come margarita, lo tirás en la montaña y come nieve, lo tirás... No. Tiene una capacidad de adaptación impresionante el hombre, impresionante, impresionante. Por eso que es mentira decirle a la mujer, no te soporta, mentira. Cambia la cabeza y vas a ver cómo la soporta bien. No, el hombre tiene una capacidad de adaptación y de transformación impresionante. Y si no, no hubiésemos llegado hasta aquí. Si no, no seríamos, dominaría cualquier otro animal más que nosotros. O sea que
Basta de familia quiere decir basta de familia perversa, no quiere decir basta de familia. La familia es la unidad biológica de la existencia de la humanidad. Sin familia y sin amor no habría reproducción de la especie. Por lo tanto, no podemos estar en contra de la familia y en contra del amor, que son dos entidades que hacen posible la procreación de la especie. Lo que pasa es que la familia es perversa. Basta de familia quiere decir tengamos una familia no perversa. Yo te explico. Una buena familia es aquella que cría al niño, lo robustece y lo manda a la sociedad. Bueno, ¿eh? ¿Para qué? Para que forme otra familia. Pum 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 pum. Yo, la tierra solemne, la que ha sido carne del hombre y cal de su hermosura, yo, sólida de peces masculinos y líquida de válvulas licuantes, yo, que a nivel de las rosadas piedras, escarabajos de coral educo, bajo la luz de mis azules foros, yo que en la frente cazadora tengo raíces de arbolada encornadura y que embalso a los ríos en mis venas para irrigar con ellos la sequía. Yo, que escucho correr sobre mi cuerpo las angustiadas bestias iracundas que lentas soy en madurar los bulbos y en la osificación de mis cartílagos aquí, desde la sal que me abastece, desde mi corazón de yesca antigua y de residuo de materias bajas, pregunto por mis hijos. Soy la madre selvática de selvas femeninas que el tenue musgo de los sexos dora. Soy la hembra multípara en sus actos profundos de preñez y de lactancia, la mujer que bajó hasta los orígenes de los rudimentarios alimentos a buscar el licor de las glándulas, a la pulpa labial surge y blanquea. Pregunto por aquellos procreados al mestizo color de mi semblanza. Yo los formé de mí hasta convertirles en figuras retráctiles y eréctiles. Clavé luceros en sus lacias crines, un topacio pulsátil a su izquierda y un carbunclo radial entre sus ojos. Oh seres míos, de espaciales vuelos, de piernas duras y cuadrados hombros, de uñas cual zarpas de apacibles fieras y almas de espuma y rotación sanguínea, recias criaturas de infinito alcance, que tú, oh muerte, por romper mis vínculos a tus jardines apagados llamas. Pregunto por vosotros, seres míos, pescadores y agrícolas enérgicos, haced que fulgurantes me respondan vuestros labios fructíferos y agrestes si mi lengua vocal es casi sorda, gritadme los vocablos que modulo con voces de lejanas cornamusas y broncos monosílabos del trueno. La verticalidad que os di contiene azúcar de limones amarillos y grasa de purísimas almendras, humedad como el cuerpo de los pinos, acero como el fondo de las minas, azufre de las rocas esteparias y fósforo de océanos y escualos. Pregunto por mis hijos leñadores, que al ruido de sus gubias y garlopas trabajan mi floral carpintería, por aquellos que labran mis canteras, por los que silenciosos me roturan, por los dominadores de caballos y los que en las llanuras sacrifican a mis ásperas reses mancornadas. ¿En dónde están mis hijos?
ayudantes de la locomoción en mi tarea, recuérdolos mirándome de frente con toda la rudeza de sus caras. Su consanguinidad con los cuadrúpedos le daba simbolismo de centauros, porque bestiales como potros eran y a la vez de celeste jerarquía. Yo los vi conquistar elevaciones en las que solo pruébanme las nubes, ir más arriba hacia el bastión aéreo y descender a hundirse en mis entrañas con la tenacidad de sus taladros, a extraer el carburo que se emposa a una densa lágrima de aceite continental debajo de las criptas. Seres míos, no luces, sino brasas, no carne dolorosa, sino músculos, no esparto suplicante, sino selvas, no casas de amarguras, sino pueblos, titanes destroncados de sus cruces, cadenas destrozadas por la furia, pilotos en sus águilas dementes, no arcángeles divinos, sino obreros, murallas de los pies a la cabeza, y grandes a pesar de su agonía. Pregunto por vosotros, soy la madre selvática de selva donde esconden su lujuria los negros cuadrumanos. Vuelo a misles sexuales y a placentas, a glándulas lactarias derramándose y a la potencia de violentos búfalos cuando excitados en la sombra mugen. Y clamo por vosotros y pregunto por vosotros con mis invocaciones de sexo universal, íntegro